Muy buenas tardes. Ya esta es la última intervención. Cerramos este reentrenamiento que ha sido todo un placer que hayan escogido al estado de Hidalgo para ser anfitrión. Cerramos con una persona que realmente fue que hizo posible que su servidor se acercara con los compañeros de NA. Aparte de ser amigos de muchísimos años, compartimos varias cosas. Ahorita les voy a explicar más o menos qué. Pero bueno, toca el turno al maestro Pablo Cajigal del Ángel. Él es consultor y docente de muchísimas cosas, entre ellas análisis de la información, que es sobre lo que va a platicar el día de hoy, sobre pandillas. Es una persona que cuenta con más de 27 años de experiencia en funciones de seguridad nacional, seguridad pública, sistema penitenciario y procuración de justicia. Es toda una celebridad a nivel nacional. Él diseñó muchas cosas que se llevan a cabo en los centros penitenciarios de Chihuahua. Ha sido ponente sobre el tema de pandillas en Europa, en México, Centro y Sudamérica. Incluso como dato cultural, somos coautores de un muy buen libro de pandillas, lo pueden encontrar en Amazon. Se cierra el comercial. Y bueno, es realmente quien me hizo posible conocer a Perla. Es un excelente amigo, un gran profesional de la seguridad. Y pues mi estimado Pablo, el micrófono y el stage es todo tuyo. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes. Pues siempre es un placer estar entre amigos. Perlita, Beto, gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar sobre un tema interesante. Siempre es interesante hablar de el último ciclo que cumplen las personas que cometen los delitos, que es la cárcel. ¿No? La cárcel, entonces, es todo un reto, porque la cárcel contiene a esas personas que por una u otra cosa cometieron algún tipo de delitos, se desviaron de la conducta social y cometieron un acto criminal. Y entonces esas personas reciben una pena, en su mayoría la pena de prisión. Entonces es la que se les aplica, una pena punitiva. Resulta que esa situación, ese lugar, es un secreto para muchos. Muchos que trabajan en la seguridad pública y la procuración de justicia en México no han tenido ni siquiera la oportunidad de conocer cómo se vive en un centro penitenciario, cuál es la vida real. Solamente ven noticias o se sabe cuando pasa algo malo, generalmente. Cuando pasa algo bueno no se toma en cuenta, ¿no? Pero cuando pasa algo malo nos damos cuenta y volteamos a ver estos centros, y luego de repente en la actualidad es muy repetitivo lo que pasa. ¿Por qué? Porque simplemente estas personas que están privadas de la libertad, no todas, lógicamente, son parte del propio esquema de la criminalidad en México. Son parte de esas causas y consecuencias que tenemos en nuestro país de lo que se vive actualmente, de el desorden que hay en cuanto a la forma en que está creciendo el día a día la criminalidad. Pero ahorita vamos a enfocarnos la inteligencia penitenciaria. ¿Qué es la inteligencia penitenciaria? Bueno, básicamente, inteligencia, decimos que es un producto. ¿Quién produce inteligencia? Bueno, la inteligencia básicamente es, entonces, la información que elevamos al grado de certeza. Es una información donde, cuando una vez que está procesada, la tenemos a un nivel donde no hay de otra forma. Cuando decimos, esto es así y no es de otra manera, eso es entonces inteligencia. Y entonces, ¿para qué se utiliza? Para tomar decisiones. Tomamos decisiones, bueno, a los que les corresponde
Dependiendo de la actividad que realicen, a los mandos, directores, secretarios, toman decisiones a través de esa inteligencia o de esa información elevada a ese nivel. Y cuando hablamos entonces de inteligencia penitenciaria, hablamos de eso precisamente, de esa información específica que tiene que ver con lo que sucede ahí adentro, en los centros penitenciarios, ya sea en uno solo, a nivel estatal o a nivel nacional. Pero estamos hablando de esa labor interesante, importante, de la inteligencia que se produce o que se puede producir en estos centros. Decimos que las cárceles son un factor criminógeno que multiplica la violencia. Entonces decimos, si una persona va a la prisión por cualquier causa que sea y termine así, en su celda muerto, en su estancia, entonces, ¿cuáles son las garantías de una prisión? La prisión debe preservar a las personas bien, sanas. Debe de haber una garantía de que la persona que va a prisión pueda estar bien. Sin embargo, esto pasa mucho, es muy repetitivo. La situación del sistema penitenciario es grave: sobrepoblación, esquemas de autogobierno, vulnerabilidad ante agresiones exteriores. Y es bien común. Entonces tenemos muchas personas que viven ahí. Esta foto la tomé yo en el 2004. Me tocó ser parte de los directivos del Centro de Reinserción Social en Ciudad Juárez, Chihuahua. Teníamos 4,000 internos, 4,000 PPLs. Y así, hacían sus motines cada fin de semana. Es un microcosmos donde la violencia se recrudece de manera gravísima y donde la vida es un infierno. ¿Realmente debe ser así? De acuerdo a la ley, no. De acuerdo a la ley mexicana, no debería ser así. Entonces, lo que muchas veces no sabemos es de que el sistema penitenciario forma parte integral del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene 3 subsistemas: el sistema de prevención de los delitos, el sistema de investigación y persecución de los delitos y el sistema de ejecución de penas y medidas de seguridad o medidas judiciales. Estos son los 3 ejes. Mientras los 3 ejes tengan una relación y se comuniquen entre ellos, puede ser entonces que haya una diferencia. Generalmente no pasa así. Generalmente estos ejes parece que están peleados. Parece que los que se dedican a la prevención están peleados con los que se dedican a la investigación y los que se dedican a la investigación están peleados con los custodios o con los centros penitenciarios, y no sucede esta magia que es el compartirse información. Los centros penitenciarios entonces son una fuente de información, una fuente vasta, una fuente inigualable. No saben toda la información que se puede obtener de ahí. Muchos no tienen ni idea. Es más, se puede inclusive obtener información para resolver delitos de ahí, de los PPLs, y lo hacen por casi nada, por casi nada. A veces no cuesta nada. Bueno, entonces nuestro sistema de prisiones o nuestro sistema penitenciario nos dice que está basado, o su eje es la reinserción social. Esta reinserción social la basan en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y deporte. Entonces nos dice básicamente que la persona que vaya adentro tiene que tener todas estas condiciones para poder ser reinsertado a la sociedad,
para poder estar en condiciones de regresar a la sociedad. Pero para que existan estas condiciones se requiere otras cosas más. Bueno fuera que entonces la gente llegara ahí y dijeran, ok, vas a tener un hospital donde te atiendan correctamente, vas a tener agua caliente y fría, vas a tener sábanas y cobijas limpias, vas a tener comida, las 3 comidas al día, vas a tener un lugar donde hagas deporte, ejercicio y te pongas bien mamey, vas a poder tener ahí educación. Es más, hasta te puedes graduar aquí. Vas a salir con un título universitario y hasta un doctorado de la prisión cuando cumplas tu pena. Bueno fuera que así sucediera. La realidad es otra. La realidad es otra. Sin embargo, ¿se puede hacer posible? Sí y no. Es bien complejo esto, es subobjetivo realmente, si lo vemos desde ese punto de vista, porque ni siquiera en la sociedad normal lo tenemos a veces, afuera, en la calle. Vemos a mucha sociedad, jóvenes, que quisieran tener esto, ¿no? Personas en la sociedad que cumplen todos los días con trabajar y que cumplan con la norma social al 100% y sin embargo quisieran tener este tipo de ventajas. Pero sin embargo así dice la ley. La ley en esta materia habla de esto. En la práctica, ¿qué sucede realmente? Hay muchos riesgos. Para que se pueda dar esto, las prisiones tienen muchos riesgos y estos son unos de los cuales existen y están latentes. La evasión es uno de ellos. ¿Qué es lo peor que puede pasar en la prisión? Bueno, una cosa es que pierdan la vida y la otra, que se vayan. ¿Y saben cuál es la más grave para alguien que trabaja ahí, que está a cargo de estas personas? Que se fuguen, exactamente. Que se fuguen, que se evadan. Eso es lo más grave porque les trae responsabilidades que pueden ser penales o administrativas, y generalmente son penales. Entonces, esta es la parte que cuidan más, y a veces dicen, bueno, con que estén seguros, no le hace que no estén tan bien. Disturbios es latente, ataques del exterior, que alguien vaya y quiera sacarlos, es también común, o que los quiera privar de la vida ya por alguna situación de venganza o de otras cosas. Pero también están los incendios, los desastres naturales, la toma de rehenes, tráfico de drogas, tráfico de armas, homicidios, ataques sexuales, comercio sexual, lesiones, robos, daños, extorsiones y el contrabando de todo tipo de artículos que están prohibidos o restringidos dentro de estas instituciones. Entonces tenemos, en pocas palabras, una situación similar a lo que vivimos en la calle, ¿no? De riesgos. Tenemos casi lo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, primeramente debemos de saber que el sistema penitenciario tiene una base y una base firme, y su pilar no es la reinserción social. Esos son los ejes. El pilar son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad y la supervisión para su adecuado cumplimiento. Entonces, cuando hablamos de medidas de seguridad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son estas medidas de seguridad? Todos aquí conocemos esta situación porque se supone que, sí, la mayoría son uniformados, se supone que estamos en la seguridad y entonces conocemos qué significa la seguridad y sabemos que la seguridad es la prevención. La seguridad es la prevención. ¿Por qué traemos un cubrebocas? Entonces, el cubrebocas representa una medida de seguridad sanitaria, pero es una medida. Entonces, ¿cuál es la regla? Traer un cubrebocas. ¿Y eso qué hace? Te disminuye el riesgo. En términos generales, eso es la seguridad y así se aplica en todo. Así se aplica en todo. Entonces, ¿qué se necesita para poder llegar a eso? Un análisis de riesgos, el análisis de riesgos. Y entonces estamos hablando de ¿quién? De analistas,
Y eso, un análisis, ¿cómo se hace? Pues con mucha información que tiene que ser procesada. Pero hay un punto aquí importante, debe de ser un especialista en el tema, porque de repente llega gente que no sabe nada de esto y nadie analiza lo que no sabe, nadie analiza lo que no conoce. Si me presentan a mí un documento en chino y si no sé chino, pues lo veré y lo voltearé y le daré, pero pues está en chino, ¿verdad? Entonces nadie analiza. Y de repente llegan muchas personas que no conocen el tema y quieren analizar. Así no funciona. Debe de ser gente que conozca, que sepa cómo funciona el esquema para poder hacer verdaderos análisis. De esos análisis se van a obtener dos cosas. Se van a obtener las restricciones y las estrategias, que al final todo esto nos va a llevar a tener unos niveles de riesgos. ¿Quién es el riesgo principal dentro de una prisión? ¿Quién cree que sea? ¿Quién es? Los propios PPLs, los policías. No, los propios PPLs, las propias personas privadas de su libertad son las que representan ese riesgo. Es decir, si es una persona de alto perfil, con poder económico, y que a lo mejor fue sentenciado por 20 años, 30 años, ¿qué creen que quiera hacer? De entrada va a querer comprar a todos para vivir mejor, porque está acostumbrado, no está acostumbrado a vivir con 4 en un cuarto de 2x2, ¿no? Bueno, 2x3. No está acostumbrado, con baño adentro incluido. No creo que esté acostumbrado. Y entonces va a querer decir, no, espérate, yo quiero esta estancia para mí solito. Y también quiero la de al lado, y si puedo hacer una puerta ahí para que caber, y luego quiero que… Y no está acostumbrado a dormir en una cama de piedra, con una esponja. Está acostumbrado a otro tipo de cama, y entonces va a querer traer su cama. Y está acostumbrado a tener su televisión, su refrigerador, etcétera, etcétera. Y cada cosa que les estoy mencionando se vuelve una corrupción, porque siempre van a encontrar a alguien que sí se los pueda meter. Y luego de repente entonces llegamos a una prisión y hacemos una requisa en una prisión y luego vemos unas áreas que parecen departamentos de lujo. Y decimos, ¿cómo llegó esto aquí? Pues ¿cómo llegó? Por un hoyo bien grande, ¿verdad? Así como cuando se fue el Chapo, se fue por un hoyo bien grandote. Así es como pasa. Entonces hay corrupción. Y ese también es un riesgo. Ahora la pregunta es, ¿cambiará el ser humano? La corrupción siempre va a ser un riesgo, siempre va a ser un riesgo. Entonces, ¿qué tienes que tener para inhibir ese tipo de acciones o de conductas? Análisis de riesgos, ese también es tu riesgo y por lo tanto tienes que poner restricciones para eso. No puedes dejarle en manos de alguien toda la facultad, toda la potestad para poder decidir en cosas de la prisión. No se puede, porque si lo hacen, entonces va a decidir a lo mejor correctamente, pero a lo mejor no, y ese es un riesgo. Entonces tienes que tener reglas también para eso. No puedes decir, no, miren, esta persona la acabo de poner porque esta persona es de mi entera confianza, sé que no se corrompe nunca en la vida, y basarte en eso es muy arriesgado, es muy subjetivo. Entonces debe la prisión tener ya reglas para que no suceda ese tipo de situaciones. Y entonces los PPLs o las personas privadas de su libertad o los internos o los reos o ese tipo de personas que están ahí deben de ser clasificadas en 3 niveles. En su nivel de restricción o su nivel de restricción depende de la calidad de persona que sea o del riesgo que represente a la institución. Entonces, mientras sea de un riesgo bajo, va a tener más movilidad en el propio centro. Pero si es de un riesgo alto, va a tener que estar más limitado
en las acciones que puede hacer. Pero todo eso no viene nada más porque sí, sino todo eso es parte de un sistema y de un análisis que se tiene que realizar. Y entonces todos conocemos el ciclo de inteligencia. Todo mundo cuando nos enseñan de inteligencia, desde que empezamos a ser policías o que vamos a la academia, nos dicen, mira, este es el ciclo de inteligencia y el ciclo de inteligencia tiene varios pasos y entonces es dirección y planeación, obtención de datos, procesos de datos de información, análisis y difusión y luego ya tienes que retroalimentarte. Esa es la parte fácil, ¿no? Pero ahora aplicarla, ahora aplícala a algo en específico. ¿Cómo lo vas a aplicar? Bueno, se aplica así. El modelo de inteligencia nos dice que primeramente debes de tener el personal adecuado. ¿Y cuál es el personal adecuado? Bueno, que cumpla el perfil específico para la función que lo necesitas. Por ejemplo, si quieres que trabajen en un centro penitenciario para hacer análisis, ¿qué harías? Bueno, lo primero tiene que tener experiencia en trabajar ahí, porque si traes a un policía, por muy fregón que sea, pero de calle, pues será muy fregón de calle, pero allá adentro no sabe absolutamente nada y no es igual el trabajo. Y viceversa, si llevas a uno de aquí para afuera, es la misma. Entonces debemos de delimitar esa parte. ¿Tienes experiencia en el área? ¿Sabes trabajar? ¿Has trabajado? Sí, entonces sí te sirve. Debes de tener sistemas. Los sistemas, la tecnología es lo de hoy. La tecnología es lo que ahorita te hace que puedas producir información a grandes velocidades. Debes de conocer de sistemas y debes de saber cuáles son tus fuentes de información. En un centro penitenciario, en un cerezo, es bien sencillo, porque todo está ahí adentro. Es bien fácil porque los puedes limitar, ahí tienes todo. No es como en la calle que es más complicado, pero adentro ahí está todo. Todo está ahí listo para poder ser fuente de información. Y entonces, una vez que ya tienes todos esos componentes que son tus recursos, entonces el análisis de la información que se produce ahí mismo se cataloga en 3 niveles. Lo primero que va a pasar es que el análisis va a servir para crear estrategias y esas estrategias son precisamente para poder hacer acciones operativas y tácticas en ese nivel. Pero esto va a estar produciéndose de manera ágil, repetitiva, siempre, el día a día, todos los días, porque estas personas no duermen, bueno, sí duermen, pero no tanto. Es decir, uno como empleado de un centro lo que hace es que termina su turno y ya me voy y me olvido. Y ellos no, ellos siguen ahí y viendo cómo pueden hacer cosas que dañen a la institución en la mayoría de los casos, no todos. Bueno, entonces, esta inteligencia penitenciaria trata de analizar los riesgos de la prisión. Y una vez que ya tienes todo definido, entonces te va a dar estrategias que se van a convertir en tácticas y en acciones operativas, pero también te va a dar otra parte que se llaman restricciones y que son los reglamentos. Y que son los reglamentos, leyes, protocolos que van a hacer o se van a convertir en el régimen penitenciario. Y entonces donde te dicen, para entrar aquí no puedes traer este tipo de ropa, para estar aquí no puedes hacer esto, para estar aquí no puedes hacer esto otro. Y es una serie de reglas, pero cada regla debe tener su soporte ¿en qué? En algo lógico. ¿Qué es eso lógico? En que cada regla debe de servir para minimizar el riesgo. No nada más porque a mí se me antoja y digo, oh, ¿saben qué? Ahora el uniforme va a ser negro, ahora quiero todos de negro. Eso no es estrategia. Las reglas vienen cuando hay un análisis real detrás y entonces viene la restricción. Claro está, ¿eliminan el riesgo? No eliminan el riesgo siempre va a existir. Lo que hacen es que lo minimizan. Por eso debes de tener siempre planes de contingencia. Planes de contingencia para cada contingencia que pueda darse. Puede ser en caso de una fuga,
en caso de un incendio, en caso de un ataque, en caso de lo que sea dentro de la prisión. Entonces, debes de tener siempre ese plan de contingencia. Y aquí les voy a mostrar el modelo. Este modelo lo hicimos nosotros hace ya muchos años y lo tomamos precisamente de las prisiones y de las correccionales de Nuevo México. De allá lo tomamos. Es un modelo que tiene que ver con 26 puntos y cada punto es un punto estratégico dentro de este modelo y tiene que ver con la parte de la inteligencia, de cómo es que funciona los 26 puntos. Si ustedes observan, cada punto significa un punto de seguridad, de acciones específicas, de modelos específicos. Por ejemplo, armería. Dicen, bueno, ¿y la armería qué? La armería y las armas, ¿qué tiene que ver? Bueno, precisamente debe de haber un protocolo y un esquema completo sobre el tipo de armas que vas a utilizar, dónde las vas a tener, quién las va a controlar, cómo las vas a controlar, etcétera, etcétera. Es todo un proceso y eso son bajo las normas y protocolos internacionales que existen para el manejo de prisiones, lo que muchos han certificado aquí en México conocido como ACA, como la Asociación Americana de Correccionales, que certifica todos esos procesos. Las comunicaciones. Me ha tocado ir a centros, casi conozco a todos los del país, me ha tocado acudir a ellos y les digo, ¿y qué sistema de comunicación tienen? Y luego, pues tenemos el radio, el Matra, ¿no? El Matra. Ah, ok. Y luego, ¿y otro más? No, nada más ese. ¿Y si te falla ese, qué vas a hacer? Pues se nos acaba la comunicación. Ya no hay comunicación en las áreas. Entonces es vulnerable, ¿no? Cualquier delincuente que quiera hacer daño, elimina las comunicaciones y listo. Para que se pongan de acuerdo sin comunicación, ahí los quiero ver, ¿no? Entonces daña eso, por eso hay que tener bien claro esto. El uso de la fuerza, debe haber un protocolo claro del uso de la fuerza que se va a utilizar, apegado a la ley del uso de la fuerza, ¿no? Los planes de contingencia, los traslados de internos, las aduanas. Hay dos formas de entrar a un cerezo. Bueno, las formas normales son dos puertas, una grande y otra pequeña, que es la aduana de personas y la aduana de vehículos. ¿Cómo deben de funcionar? Como verdaderas aduanas. Como verdaderas aduanas deben de funcionar bien, con sus protocolos para revisión tanto de lo que entra como de lo que sale. Y las otras dos informales para entrar y salir, ¿cuál es? Por abajo y por arriba también se puede, ¿no? Nada más que es ilegal, pero también, y lo han demostrado varias veces. Bueno, entonces, tiene que ver también con la infraestructura, tiene que ver con el diseño de la infraestructura, qué tan fuerte es, realmente resiste, y luego ese diseño tiene que estarse evaluando cada día, si está funcionando o no, si alguien ha hecho daño a la estructura, tanto en el piso como en las paredes, en todo. Y eso es una información que surge del día a día y tienes que tener personal específico para que hagas. Y así, entonces cada de estos 26 puntos obedece a una estrategia de cómo debe de funcionar un cerezo. Y esto tiene que ver con la reinserción social, esto tiene que ver con la seguridad. El tema de las prisiones es seguridad. Y una vez que tengas seguridad, entonces puedes tener lo que quieras. Entonces puedes tener realmente salud, deporte, educación, lo que quieras adentro. Pero tienes que tener primero seguridad. No sucede al revés. No es que lleguen los PPLs y les des un discurso. Señores, por favor, aquí están en una prisión, ahora compórtense como gente mayor, adulta. No es así, no funciona así. Bueno fuera que, pero no. Y luego, entonces, tenemos que controlar
todo lo que entra y todo lo que sale. Todo lo que entra y todo lo que sale. Les decía yo cuando era director, no quiero que pase una mosca que entre o salga sin que yo me dé cuenta. Tienes que controlar todo, porque de eso, ese es el verdadero problema. ¿Qué entra y qué sale? ¿Quién está entrando y quién está saliendo? ¿Y cómo? ¿Y cuáles son las condiciones? Y entonces, ¿qué necesitas para que pueda funcionar eso? Para que pueda ser posible eso de controlar quién entra y quién sale. Hicimos entonces, bajo la estrategia, 3 unidades estratégicas para que cada uno funcionara de acuerdo a su especialidad. Unidad táctica, seguridad exterior, completamente táctico. Los oficiales entrenados para eso, con ese fin. Oficiales que controlaban tanto las torres como francotiradores, como las aduanas, como las casetas y todos los círculos de seguridad exterior completo. Pero verdaderos personas tácticas, verdaderos gente que fue entrenada para eso específicamente. Ellos no tenían nada que ver con dentro de la prisión. Su función era asegurar el exterior completamente, ante ataques del exterior, ante cualquier situación de amenaza. Unidad técnica. ¿Quiénes eran o quiénes son? Son las personas ahora sí de trato directo con el PPL. Es la seguridad con esa calidad específica de un trato como un policía de proximidad. Es el policía de proximidad dentro de la prisión. El que hace obedecer las reglas, el que dice, a ver, estás incumpliendo esto y puede también, tiene como una boleta de vialidad donde les emite sanciones a los internos, a los PPL. Y estas boletas les afectan, ¿en qué sentido a los PPLs? En los niveles que pueden estar. Entre más restrinjan o entre más violen la seguridad, entonces lo que sucede es que tienen niveles de seguridad más fuertes y entonces pierden privilegios. ¿Qué privilegios? Para ellos es un privilegio que los visiten y recibir visita. Para ellos es un privilegio ir a trabajar. Para ellos es un privilegio estar en la escuela. Entonces los van perdiendo, no al 100%, pero se van restringiendo. Y entonces tenemos la unidad de inteligencia, la cabeza, los que piensan, los que están en el día a día trayendo toda la información que se deriva del día a día y la están analizando. ¿La están analizando para qué? Para eso que les comentaba, para que no tener toda la información necesaria de los que entran y de los que salen. Es una información eficiente para prevenir amenazas, para saber si alguien está haciendo algo indebido que pueda afectar el riesgo, que pueda afectar a la institución como tal. Entonces, acciones bien claras y bien sencillas, aparentemente, pero de vital importancia para los centros. Bueno, esta estructura que les estoy mostrando, no crean que existe, no sé los que conozcan los centros, pero esto parece como que es algo que existe y definitivamente en México, yo creo que ni en las prisiones federales existen en algunos casos nada más, no todas. Entonces, son modelos efectivos que han funcionado, pero que no se tienen muy claro cómo están o no se han implementado en su totalidad. Bien sabemos la frase clásica que a todos los que vemos esta parte de inteligencia nos enseña, ¿no? Quien tiene la información tiene el poder. Bueno, sí, pero dependiendo cómo la manejas, ¿no? Pero también el tipo de información. Si es información elevada a un grado de certeza, es información de inteligencia y esta te sirve mucho. Ya casi terminamos, ya se ven cansados ya. ¿De dónde sale esta información? Esta información se obtiene a través de las mismas actividades penitenciarias. Como bien les decía, los centros penitenciarios son una fuente de información, fuente de todo tipo,
pero la fuente humana es la que más genera información y ahí hay muchos. Entonces, el personal que se encarga de esta unidad debe de estar a cargo de el registro, de la identificación, de la recepción, de los familiares. Debes de tener registrado a los familiares, debes de tener registrado a los proveedores, debes de tener registrado, por supuesto, a los PPLs y a todo el personal en general, completo, a todos. Esta unidad también trabaja sobre la preclasificación, desde que llega el individuo, ¿dónde lo vamos a poner? Y no es una tarea solamente del personal técnico, ni del personal administrativo, sino el personal de seguridad participa, pero no todo el personal de seguridad, sino el personal de inteligencia. Centros de control y monitoreo general. Ustedes ven las prisiones de los Estados Unidos y ven solamente una torre. Dicen, caray, espérate, pues aquí tenemos 6, 7, hasta 8 torres en una prisión y allá solamente una torre. Pero son como 30 metros de alto y funciona como una torre de control de los aviones. Así funciona igualito. Ellos de ahí saben todo y controlan todo. Desde ahí le dicen, sí puedes pasar, sí que pase vas por Ellos tienen todo el control. Así es como debe funcionar. Para eso funcionan ellos entonces con una serie de indicaciones y de un control específico. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que sucede esto? Porque un día antes o una semana antes, ellos tienen todos los quehaceres que va a hacer cada PPL. Lo tienen agendado ya. Y dicen, ok, fulano de tal va al doctor a las 6 de la tarde, perfecto. Y saben, si no está agendado, entonces no pueden moverse. No pueden moverse. ¿Sí me explico cómo funciona entonces? No es que el día, ay, guardia, quiero ir al doctor. Ok, si es una emergencia, sí lo van a llevar, porque está esa condición. Pero si no, tiene que tener su cita. Y luego decían, oye, pero eso es violatorio de los derechos humanos. Ah, caray. Y entonces nosotros, ¿cómo le hacemos en la calle? ¿A poco tú vas allá con el médico cada vez que se te ocurra? No, tienes que hacer una cita, ¿no? Y si no hay, te dicen, no, ¿sabes qué? No podemos ahorita, te atendemos mañana, ¿no? O pasado. Así es, igualito. Y eso es ponerlos en las mismas condiciones que estamos en la sociedad. Entonces no es violatorio de los derechos humanos para nada. Que voy bien, dice, que va bien la presentación, que le está gustando. Entonces, las programaciones de los traslados internos y externos, así se llevan a cabo, ¿no? Bajo un esquema. Pero ¿eso a quién se le ocurrió? ¿Es de una sola persona? No, es una estrategia. Es una estrategia y entonces nada se mueve si no hay una autorización. Un comando de autorización previamente establecido y analizado y que sale ¿de dónde? Del servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia entonces es y depende de la administración a nivel directivo. Y este servicio se conecta también a nivel directivos fuera de la prisión para que tengan una supervisión externa. Y entonces, a mí todavía me llama la atención cuando llegas a una prisión y es el director y llegas y luego, ¿de dónde vienen? De la embajada de Estados Unidos. Y luego, de la embajada, ¿traen celular? Sí, no se preocupen, entren con el celular. A ellos no lo revises, a ellos no lo revises, no, a ellos no, son de la embajada, así que entren solitos. Y luego, no, déjalos, oye, pero no trae el color, no le hace que entren. Y el mismo director se exhibe ahí, ¿por qué? Porque él está rompiendo las reglas. Entonces quiere decir que todo depende de él. Entonces, si la delincuencia se da cuenta de que él tiene esa facultad, ¿qué va a hacer?
pues a lo mejor no lo secuestran a él, pero sí a la familia, y lo van a manejar desde ese punto de vista. ¿Sabes qué? Mira, tenemos a tu hijo y le vamos a hacer daño si no haces esto, si no haces el otro, ¿no? Entonces, la estrategia es proteger también a estas personas, proteger a todo mundo que trabaja ahí. ¿Protegerlo cómo? Cumpliendo las reglas también. Análisis de vulnerabilidad estructural es la que les comentaba. Imagínense que de repente falló el agua caliente o falló el agua fría. Imagínense, ya en Ciudad Juárez nosotros alcanzamos temperaturas ahí de menos 12 grados centígrados en Samalayuca, ahí donde está la prisión federal, que yo inicié esa prisión como estatal. Dato adicional, yo fui el que descubrí y saqué a la luz a los aztecas y mijiris y todas las pandillas de allá de Juárez. Esas fueron porque hicimos un análisis. No sabíamos qué teníamos hasta que hicimos un análisis. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos pandilleros, muchos adentro, ¿no? Hicimos una clasificación. Lógicamente no se nos ocurrió, no crean que de repente nos llegó una luz divina y nos dijo, estos son aztecas y mijiris. No. Tuvimos que ir a entrenamiento. Nos enseñaron qué eran las pandillas y dónde y cómo se clasificaban. Y entonces, las investigaciones intramuros, ¿quién está corrompiéndose? ¿Quién está haciendo cosas indebidas del personal o de los propios PPLs? ¿Quién lo está haciendo? Tienes que tener una investigación siempre. Había en una ocasión un PPL que siempre tenía una cita, parecía cita abierta, en el servicio médico. Y casualmente siempre que estaba ahí, siempre que era citado era cuando le tocaba a una doctora. Tenemos un pequeño hospital con todos los servicios y esta doctora estaba de guardia en la noche y era cuando este PPL siempre iba o siempre era citado. ¿Cómo nos dimos cuenta? A través de los servicios de inteligencia. Y entonces dijimos, vamos a ver qué está haciendo. Igual a lo mejor siempre se enferma y coincide, pero vamos a elevarlo a un grado de certeza. Resulta que siempre que ella estaba, este PPL iba a consulta y siempre lo dejaba internado, que para, ¿cómo le llaman? Para observación. Y entonces tuvimos que empezar a usar los servicios de inteligencia y los servicios de inteligencia grabaron todo. Y entonces cuando se le pidió la renuncia a ella, dijo no, y lo negó rotundamente, hasta que le pusimos el video, ¿no? Le pusimos, y era una doctora de prestigio, una doctora de gran prestigio, pero que no estaba cumpliendo las reglas. Y le pusimos el video donde ella tiene relaciones sexuales con el interno, con el PPL, ¿no? Y eso hacía. Entonces le preguntamos, ¿lo conoce? ¿Lo conoce? ¿O por qué? No, dijo, nada más es porque siempre me llamó la atención esa situación. Y renunció, ya ahí ya no le quedó otra más que renunciar y se fue, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque puede decir, bueno, ¿y qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo? Bueno, de ahí derivan otras cosas más, que han sucedido. De ahí viene un relajamiento de las reglas y entonces ella lo puede ayudar para otras cosas que vulneran la integridad o la seguridad del propio centro. Y así como esas, hay muchas historias que vivimos. Entonces, ¿quién pudo lograr esto? Inteligencia. ¿Y lo pudimos comprobar? Sí, y es una información de inteligencia. ¿Qué pasa si no tuviéramos este servicio? Fuera la palabra de ella contra la de nosotros, y ella lo hubiera negado siempre, rotundamente hubiera dicho no y no. ¿Y ustedes creen que el interno hubiera dicho que sí? Tampoco. Entonces, ahí se hubiera quedado en una, a lo mejor sí la hubiéramos despedido, pero siempre se hubiera quedado esta parte de que, ¿y si no? ¿Y si sí? Entonces, cuando tienes un servicio de inteligencia, te eleva la información a un grado de certeza, ya no hay otra, está ahí, listo, disponible, y puedes tomar decisión sin que te tiemble la mano. ¿Se han preguntado ustedes cómo controlar las pertenencias de los reclusos?
las pertenencias de los PPLs. Imagínense entonces que les dice, ¿sabes qué? Solamente puedes traer 2 camisas, un pantalón, 5 cambios de interior, de ropa interior, un par de zapatos, un par de tenis, y todo está restringido. Nada más puedes tener 2 libros, nada más puedes tener, y todo está en un listado, y cada cosa está en un listado. Entonces, ¿cómo lo controlas? Bajo un servicio que se encarga específicamente de eso, de todo un control de inventario hacia adentro. ¿Y para qué son las requisas? Las revisiones, para eso es también, para ver si están cumpliendo, porque muchos tienen de más. Y entonces hay que sacarlo porque es una cuestión también hasta sanitaria dentro del centro. Entonces, todo eso genera información. Aunque ustedes no lo crean, todo eso, de los que entra y de lo que sale, genera información. Y esa información también es información de inteligencia. Te das cuenta de muchas cosas de este tipo, quién tiene más, quién no tiene, etcétera, etcétera. Entonces también los servicios de inteligencia están en esa parte. La correspondencia, ¿quién? ¿Qué reciben? Dicen, es que la correspondencia es ilegal abrirla. ¿Quién dice que es ilegal abrirla dentro de una prisión? Cuando está circulando afuera, sí, pero una vez que es recepcionada ya no. Entonces se recibe, se abre, se revisa y se lee. Pero no nada más la que entra, sino también la que sale. Entonces haces un filtro. Todo lo que los PPLs tienen que mandar tiene que estar en un cetro, en un DHL de prisión, algo parecido, así el servicio bien, algo así. Y entonces cada recluso, yo quiero mandar una carta, se lo da a ese departamento y ese departamento entonces se encarga de hacer todo. Pero antes, ¿qué hace? El servicio de inteligencia. ¿Se tarda en esto? No, usa la tecnología, están los escáneres, escanea todo y luego ya con tranquilidad revisa qué es lo que está diciendo, qué es lo que está mandando. ¿Para qué se utiliza eso? Para detectar amenazas. No saben cómo se comunican tanto a través de estos medios. Y luego también existen los teléfonos y otras formas, ¿no? No alcanzaría el tiempo para hablar de todas estas cosas, pero más o menos les voy a mostrar que los sistemas. Entonces, tienes una base de datos y cuando ingresan, tienes una base de datos y esa base de datos es tan intensa y tan robusta como quieras, de acuerdo a la información que requieres de ellos. ¿Tienes los datos biométricos de todos ellos? Sí. ¿Tienes también todas sus características y señas particulares de ellos? Por supuesto. Y entonces sabes quiénes son, dónde viven, afuera, quiénes son sus familiares y quiénes son los familiares de sus familiares y con quién se juntan. Y luego ya ahorita ya ven cómo está la tecnología y todos los que subimos cosas al Facebook y a todas las redes, ahí las seguimos, pero ¿saben qué? Todo el mundo nos damos cuenta, los que queremos buscar, ¿verdad? Porque todo está ahí y sabemos con quién nos conectamos, quiénes son nuestros amigos y con quién tenemos relación. Todo está ahí. Y nos gusta porque es una moda, ¿no? Es la modernidad, entonces todo el mundo sube cosas ahí. Bueno, los familiares de ellos también. Ellos no, porque no pueden, bueno, en algunas situaciones. Y entonces tenemos específicamente sus señas particulares y a través de las señas particulares podemos hacer muchas cosas. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo identificar, por ejemplo, a qué pandilla pertenece? Si lo vemos así y nadie sabe lo que no conoce, ¿verdad? Si no sabemos leer esto, decimos, pues tiene tatuajes. Pero los especialistas de tatuajes saben qué significa ese tatuaje, qué es, para qué es, cómo lo utiliza esta persona. Entonces, ¿es un tatuaje de grupo? Sí, es un tatuaje de grupo. ¿Y qué rango tiene? ¿Qué rango tiene este individuo y qué hace? ¿Cuáles son las actividades que le gusta hacer? Ahí están, a través de sus tatuajes. Este era un azteca, era de rango,
y era un sicario. Entonces llega a la prisión, le hacemos su ficha de registro y lo registramos completamente. Esa es la forma correcta. Los que les toque trabajar en prisiones, esa es la forma correcta de poder registrar los tatuajes de una persona. Amplio, no así en lo pequeño, amplio, para que puedas estudiarlos completamente y también deja una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que es él el que los porta, porque luego nada más les toman así una partecita y ya nada más. Entonces, ¿cómo compruebas que ese es de él? ¿No? Esa es la forma. ¿Quiénes serían los aztecas o los? Gracias. Seguimos. Ok, entonces tienes todo bien claro y eso te sirve para clasificarlos. Lo que haces entonces es, bueno, ok, ya sé que es un líder. ¿Qué pasa si este líder lo pongo con el resto de su grupo? Pues va a llegar a liderear. Y luego, como tienen que sacar recursos, ¿qué creen que hagan? Pues a contrabandear todo lo que se pueda. Y luego una porción pequeña de droga allá adentro se convierte en una cantidad enorme de dinero que no tienen ni idea. Hay un sinfín de cosas que se pueden hacer ahí y que muchos se han hecho ricos de veras con el negocio de las prisiones. Pero bueno, no es el tema ahorita. Y entonces, el servicio de inteligencia establece con quién se junta. Miren, este mismo que está ahí, el de rojo, el del círculo rojo, es ese Corrales. Ahí está. Y ustedes pueden observar a todo su grupo. Observen todo su grupo. Y todos están haciendo una seña. ¿Qué están haciendo? Si no conoces, lógicamente no vas a saber, vas a decir, pues están tirando barrio. Sí, pero ¿qué barrio están tirando? Y claro que está muy lejos, ¿verdad? Ahí es difícil ver las manos. Entonces tienes que tener grandes acercamientos cuando estás estudiando y dices, mira, este está haciendo una seña que es lo que hacen es esto. 2, 1, 2, 1, que es 21. ¿Y que ese 21 qué significa? Pues el 2 es la B en el abecedario y el 1 es la A. Y están diciendo barrio azteca. Y entonces nos damos cuenta. Pero esto, las autoridades en el 2003 no lo sabían. Bueno, ahorita ya porque se ha difundido mucho la capacitación al respecto, pero no lo sabían. Desconocían esta situación. Entonces era una forma secreta de ellos poderse identificar. Y entonces yo veía desde acá y le decía, y si aquel me respondía igual, es porque somos de los mismos, entonces ya nos identificamos. Ahora imagínense en una prisión, donde están restringidos, donde se ven a lo mejor una vez allá cuando se cruzan de patio a patio, y entonces así es como se comunican, y entonces aquellos, y ya sabemos que somos de los mismos. Y luego ya de ahí viene otro tipo de comunicación, también de señas, desde lejos. ¿Por qué creen que se creó en las prisiones esta comunicación? Para eso, para comunicarse de lejos porque no tenían contacto entre ellos. Y a nosotros aquí en la calle nos parece absurdo, ¿no? Decimos, pues, ve, sí, visítalo, ve y velo, ¿no? Reúnete con él, tómate un cafecito. No, ahí no. Invítalo al Starbucks, ¿verdad? No, ahí no se puede. Entonces, como no se puede, entonces inventaron este tipo de señas, ellos ahí en la prisión. Bueno, no las inventaron, sino más bien las replicaron, las utilizaron, y entonces tenían su forma de comunicación. ¿Para qué? Para identificarse. ¿Y para qué creen que se querían comunicar? ¿Para hablar del clima? ¿Cómo está el sol? No, está chido el sol. No, o está lloviendo. No, ¿para qué creen? Pues para seguir operando en la calle. Porque resulta que la mayoría de ellos opera en la calle. O sea, sigue trabajando y mandando órdenes a los de la calle. Y van a decir, bueno, ¿y por qué los de la calle les obedecen?
¿Por qué creen que les obedecen los de la calle? Porque los de la calle que andan haciendo cosas ilícitas, ¿dónde creen que van a parar? En la cárcel. Y si no obedecen, ¿qué creen que les pase cuando llegue a la cárcel? Exacto, lo que vimos al principio, ¿no? Lo que vimos al principio, eso les pasa. Entonces, esa situación solamente se sabe con inteligencia. Todo eso se sabe con inteligencia, con análisis, con estar viendo la información, revisando la información que se tiene adentro. Entonces, es indispensable tener este tipo de servicios. Y bueno, entonces pueden ver esta situación ahí. ¿Y cuántos son? Ahí son una parte, ahí solamente estaban retratados los líderes, no todos, nada más los líderes en esa fotografía. Y ya pudimos identificarlos a ellos, a uno por uno, y ya supimos quiénes eran y quiénes eran nuestro riesgo institucional. Porque resulta que cuando están ahí no hay felonía, ¿eh? O sea, ellos se portan bien, sí señor, sí, sí, y hacen caso de todo, porque no quieren que los descubran. No son aquellos de que, pues no, ellos son obedientes. Entonces, llegan a los servicios de clasificación y no, sí, quiero estudiar, quiero trabajar, apoyar a la familia, y empiezan a jugar su parte. A jugar la parte, ¿qué significa? A mostrar una cara y una máscara diferente de lo que son realmente. Y entonces por eso utilizan este tipo de técnicas. ¿Creen que estos tipos puedan matar a un policía en la calle? ¿Saben cómo lo hacen? Con un corta uñas, casi. Estos tipos son especialistas en usar puntas, especialistas, y son asesinos. Y todos ellos, lo digo porque los conozco, todos ellos, algunos ya no están vivos, pero son asesinos. Entonces son especialistas para eso. Y sí señor, sí, cómo no, sí, claro que sí, ¡pum!, de repente. Entonces, cuidado con ellos. Ese individuo que está ahí, entonces sale de la prisión. Bueno, hasta ahí no sabíamos quién era, ¿no? Pero en un enfrentamiento con otro grupo criminal, termina así. Entonces, nos pidieron información a nosotros para revisar a ver quién podría ser, porque estaba como no identificado. A través de lo que hacemos, de lo que se hizo prisión, las autoridades afuera entran a esa misma base de datos y entonces pudieron saber quién era. Ya se dieron cuenta quién era, ¿verdad? ¿Quién es? Es el mismo que les mostré. Es el mismo. Y así terminó. Alias Corrales, así terminó su carrera criminal. Entonces, en las prisiones hay que identificarlos. Hay que tomarles fotografía. A ver, sí, una reta, sí, cómo no. ¿Quién hace eso? Los servicios sociales de adentro. ¿Y toda esa información a dónde va? A inteligencia. Los servicios sociales, una reta, sí, vamos a un juego de fútbol, tú con él, ok, a ver, fórmense. Y pum, la foto. ¿Y esa información dónde va? A los servicios de inteligencia. Y los servicios de inteligencia entonces se encargan de clasificarlos y ver quiénes son y qué andan haciendo. Y entonces les prenden focos. Y al prenderles focos empiezan a darle seguimiento a ciertos individuos. Y de ahí empiezas a formular entonces estructuras. ¿Quién es cada quien? ¿Quién es cada quien? ¿Quién manda? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace el otro? ¿Quién es el financiero? ¿Quién es el líder? No siempre el financiero es el líder. ¿Y quién es el mandadero? ¿Quién hace esto? ¿Quién es el que manda la comunicación? Y tienes que ir identificándolo uno por uno para poder saber quiénes son. Y entonces empiezas a tomar acciones y viene la estrategia y después de la estrategia las medidas restringidas, los separas y haces una serie de situaciones. Cartas de la prisión, con quién se están comunicando, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que quieren, y luego las cartas vienen encriptadas
Aunque no crean ustedes, vienen cartas encriptadas donde no le entiendes absolutamente nada. Y dices, ¿esto qué es? Se escriben con las letras al revés, se mandan en claves y luego descubrimos códigos. El código para la traducción de las cartas. Entonces es un servicio de inteligencia real. Posiblemente este tipo de situaciones en prisiones pequeñas, donde su delincuencia sea más común, donde tengan a lo mejor personas que han cometido delitos, pero de homicidios comunes, todo eso, no van a encontrar tanto de esto, pero donde están en las fronteras, donde están cárteles, allá esto es bastante fuerte, existe. Y este caso, ya casi para terminar, este caso, por ejemplo, sucedió ahí en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Fue planeado con 6 meses de antelación por un grupo de pandillas. Su objetivo era acudir a este lugar, que era un lugar o un módulo de alta seguridad, y poder atacar a varios de sus contrarios que estaban ahí. Lo primero que hicieron fue enterarse de quiénes estaban y dónde estaban. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, también tienen servicios de inteligencia. Ellos se empezaron a saber que fulano de tal estaba en tal piso y en tal celda, que el otro estaba acá, y entonces planearon todo eso. Y en una ocasión, muy temprano, se apoderaron de su módulo completito, restringieron a los oficiales que estaban ahí, que eran 2 nada más, los sorprendieron, los restringieron. Una de las normas que se perdió ahí o que se rompió fue una muy importante. Resulta que en esa ocasión, según ellos, tenían que hacer un servicio religioso muy específico para ellos. Un servicio religioso por una manda que pidieron. Entonces cierto grupito pidió no irse a dormir a las celdas, que no lo encerraran, sino estar en el comedor y que ahí iban a hacer los servicios religiosos. Entonces el director y los servicios sociales empezaron a hacer la gestión. Pobrecitos, son seres humanos, necesitan de esto, eso es bueno para ellos, para su salud del alma y todo eso, ¿no? Entonces les autorizaron. Entonces no van a la celda, sino quedan en un comedor donde la seguridad de ese comedor pues es baja, ¿no? Son puertas ya diferentes, con chapas diferentes. Pues ahí es donde rompen, van sobre los oficiales, no los matan, pero sí los amarran y luego ya se apoderan de todas las llaves. Y entonces les abren a todos los demás de sus compañeros y luego van hacia esta sección, llegan a esta sección y tienen el radio de los compañeros. Entonces les dicen que van para allá, como si fueran ellos mismos, los oficiales les hablan, llegan ahí, abre el oficial que está adentro, entran y se apoderan de todo. Y entonces empiezan a seleccionar. No fueron por todos, sino que ya tenían la lista ellos de los que iban a matar. Entonces llegaban a la celda, les abrían la celda, lo sacaban, pero lo estoy hablando así muy sencillamente, ¿eh? Hicieron unos varillas largas con una punta y entonces se acercaban a la celda y al que estaba dentro, como si fuera una rata, así lo picaban y luego ya abrían, lo sacaban y luego de cabeza lo tiraban por arriba. Todos tenían el cráneo reventado, todos ellos. Entonces vulneraron la seguridad al 100%, hicieron lo que quisieron. ¿Saben a cuántos mataron? A 21. 21. Su sello, dejaron su sello puesto. Vean cómo quedaron. Y dice, ¿cómo es posible que pase esto en prisión? Bueno, porque no tenían ningún servicio de inteligencia. Si hubieran tenido un servicio de inteligencia, posiblemente el servicio de inteligencia hubiera detectado esta situación. Pero si tienes una seguridad normal, ¿qué me refiero a seguridad normal?
tienes 3 turnos, entonces cada turno, ¿qué pasa? Se releva y se pasa las consignas y llega el otro y el otro se va y se olvida y no hay una continuidad de la información, se pierde la información. Entonces debes de tener un servicio de inteligencia permanente en estos lugares. Miren, de manera violenta. ¿Y cómo es posible que una persona en alta seguridad de una institución bien vigilada pueda llegar a perder la vida de esta forma? Bueno, sucede porque la seguridad puede ser totalmente vulnerada. Tatuajes y tatuajes. Algo interesante es eso, que todos ellos tenían tatuajes, pero no los tatuajes tradicionales, sino tatuajes específicos de grupos de pandillas. ¿Qué es lo que sucedía? Que tenían ellos una guerra y una impresión de que estos tipos iban sobre el negocio de ellos. Entonces tenían que eliminarlos y mandar un mensaje claro de que los que mandaban ahí en prisión son las pandillas o este grupo en específico de pandillas. Si alguien aquí sabe de pandillas, va a saber identificar que son de otro tipo de pandillas. Y bueno, entonces básicamente lo que podemos entender en términos generales es de que es necesario un servicio de inteligencia penitenciaria, definitivamente. ¿Para qué se puede utilizar? Para esto y muchas otras cosas más, para identificar los riesgos que puedan suceder o que puedan estar latentes dentro de una prisión. Y una vez que existan estos, entonces se puede minimizar. Y recordemos, no se van a acabar, no, pero los vas a minimizar. Y debes de tener siempre un plan de contingencia. Un plan de contingencia. ¿Aquí tenían plan de contingencia cuando sucedió esto? No, se dieron cuenta creo que hasta las 8 o 10 de la mañana. Y luego una vez que se dieron cuenta no sabían qué hacer. ¿Y saben qué hicieron estos PPLs que cometieron este hecho? Terminaron tranquilamente, se fueron a bañar y a dormir. Así terminó su día de ellos, con esta acción. Sí, entonces, interesante, ¿no? Y definitivamente termino con esta frase. En mi experiencia, yo creo que la función pública más difícil y compleja es tener que cuidar seres humanos privados de la libertad. Es lo más complejo. He estado en todas las áreas, en la policía preventiva, en la de investigación, y la tarea más difícil para mí, en mi experiencia, ha sido estar cuidando este tipo de personas. Muchas gracias por su atención. Buena tarde. Agradecemos la participación del maestro Pablo Cajigal del Ángel. Recibe reconocimiento por su participación. Brindémosle una vez más un fuerte aplauso. Tomamos 10 minutos y regresamos para la clausura del evento.